queridos alumnos y alumnas de cuarto año. Vamos a presentar el siguiente video en donde voy a resolver un examen que va a contar de dos ejercicios, uno de los que estuve tomando estas últimas semanas, un ejercicio mixto que combina MRU con MRV y un ejercicio de tiro vertical, que ya saben es un caso particular de MRV, por acción de la gravedad. Muy bien, la idea es reforzar el razonamiento físico que hay que hacer, el procedimiento matemático, los despejes, entender el porqué de las gráficas, ¿sí? Afianzar todo lo que estuvimos trabajando a lo largo de este cuatrimestre. Espero que les sirva, que lo aprovechen. Cualquier cosa pueden comentarlo en los... dejar un comentario en el video o bueno, en clase cuando nos veamos. Habrán notado que cambié ya no está el pizarrón de Diego, el pizarroncito de Diego, sino que ahora sería la pantalla, digo. Me parece que lo más práctico es proyectar, así que vamos comenzando. Muy bien. Bueno, el examen que vamos a resolver es el siguiente. ¿Sí? Verán, un ejercicio mixto, como así lo llamamos. ¿Por qué? Porque está combinando distintos tipos de movimientos, que vimos dos. Repito, MRU, MRV. Lo que vos tenés que fijarte primero, siempre, es qué gráfico tengo a disposición. En este caso, el de velocidad. Hay gente que confunde velocidad con posición a esta altura del partido. Si yo tengo un gráfico de V en función de T, quiere decir que esto me está describiendo cómo fue cambiando la velocidad del objeto que estoy estudiando en función del tiempo. Entonces me dice, el siguiente gráfico describe el movimiento de un automóvil que viene avanzando por una ruta rectilínea. A partir de la figura, responder. Bien, entonces, el análisis que vos tenés que hacer de la gráfica, primero y principal, es que consta de 3 tramos, porque tengo 3 rectas diferentes. De 0 segundos, que es el tiempo inicial, a 2 segundos tengo un tramo, de 2 segundos a 4 segundos tengo otro tramo, y de 4 segundos a 14 segundos tengo el último y tercer tramo. Muy bien. ¿Qué pasa con la velocidad? La velocidad arranca inicialmente desde 3, ¿sí? Por eso la curva corta el eje ahí en 3, entonces la velocidad inicial del automóvil es 3 metros por segundo, la velocidad final va a ser 8 metros por segundo, que la va a mantener durante 2 segundos, eso es lo que te muestra un gráfico constante, que se mantiene la variable que vos estás analizando acá, la magnitud que estás analizando se mantiene, con lo cual ya tengo el spoiler de qué tipo de movimiento se trata, y finalmente hay una desaceleración notoria, desde 8 metros por segundo, va bajando, 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 hasta 0. Entonces arranca de 3 y termina en 0, pero paso por distintas etapas. ¿Por qué me doy cuenta que la velocidad se mantiene de 2 a 4? Y porque la recta es constante. La gráfica es una recta constante horizontal. Entonces significa que en esos 2 segundos de movimiento, de 2 a 4, se mantuvo en el ritmo de 8 metros por segundo. Bien. Entonces, la técnica que nosotros desarrollamos para resolver este tipo de ejercicios es ir planteándolo por tramos. Entonces, la primera consigna me pide aceleración de cada uno de los 3 tramos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo que tengo que hacer es llevar la información del gráfico a las cuentas, al lápiz y el papel. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta lo antedicho, tengo que la velocidad inicial es de 3 metros por segundo, que lo saco del gráfico. Eso tiene que ver desde dónde arranca la curva. La velocidad final es de 8 metros por segundo, que también lo saco del gráfico, todo saco del gráfico en realidad. Y acá puedo hablar de tiempo inicial, tiempo final o directamente variación de tiempo. ¿Sí? Teniendo en cuenta que esto, ya que ya el tema está avanzado para ustedes, directamente voy a hablar de variación de tiempo. La variación de tiempo es el intervalo de tiempo, esta letra significa delta, y es tiempo final menos tiempo inicial, significa tiempo final menos tiempo inicial. Tiene que ver de todo lo que duró el movimiento. Y bueno, fue de 0 a 4, si mi memoria no me falla. Vamos a ver. Perdón, de 0 hasta 2. Desde el segundo 0 hasta el 2. Entonces, la variación de tiempo es 2. Final menos inicial.
2 menos 0, 2. Y como estoy en el tramo 1, lo que yo les decía, para organizarse, póngale todo a todo el número 1. Con lo cual, teniendo en cuenta toda esta información, yo puedo sacar la aceleración 1. Porque justamente es la variación de la velocidad 1 dividido la variación de tiempo 1. Eso sería la aceleración del primer tramo. Entonces, acá, variación de velocidad, lo mismo. Velocidad final menos velocidad inicial, tiempo final menos tiempo inicial. Entonces tenés 8 metros por segundo menos 3 metros por segundo, dividido la variación de tiempo, 2 menos 0, 2. Y esto te queda 5 dividido 2. 8 menos 3, 5. 5 dividido 2, 2,5. 2,5 metros. Atenti con las unidades sobre segundos al cuadrado. Unidades de aceleración, metros sobre segundos al cuadrado. La única que estamos abordando. Creo que una vez sola nos topamos con kilómetros por hora al cuadrado, que también es totalmente admisible. ¿Sí? Repito el procedimiento para el tramo 2. Esto es el tramo 1. El tramo 2, como muchos se dieron cuenta en el momento, es un MRU, porque la velocidad es constante, porque la velocidad no presenta variaciones de 2 a 4. Entonces, como no presenta variaciones, ya puedo afirmar, y yo te lo tomo como válido, de que no hay aceleración. Y el resultado, digamos, la cuestión es porque la velocidad final es igual a la inicial. Entonces, 8 menos 8, 0, te da en la cuenta. Pero si sabes algo de teoría y sabes que en MRU la velocidad es constante, entonces la aceleración 2 ya la podías justificar con palabras. Vale 0, no hay. ¿Sí? No hay. No olvido las unidades ni siquiera cuando vale 0. Y por último el tramo 3, que hay una desaceleración, que es el término que utilizamos cuando hablábamos de que la aceleración y la velocidad son contrarias, son opuestas, ¿sí? Y que en el 99% de los casos desacelerar significa ir reduciendo la marcha y por ende eventualmente frenar y que la velocidad final sea 0. Entonces la velocidad inicial 3 del tramo 3 es la final del 2, que sería 8, porque es la misma, ¿sí? La velocidad final es 0, porque claramente la gráfica termina ahí, termina en el 0. Y la variación de tiempo del tramo, la variación de tiempo del tramo 3, este mouse es sensible, me tengo que fijar desde dónde hasta dónde va. Volvamos al examen y me fijo que va desde 4 segundos hasta 14 segundos. Entonces sería 14 menos 4, tiempo final menos tiempo inicial. 14 menos 4 me da 10. Entonces la variación de tiempo 3 es 10 segundos. Con esta información puedo sacar la aceleración 3 y me va a quedar final menos inicial, 0 menos 8, menos 8. Tiempo final menos tiempo inicial, 14 menos 4, 10. Y me queda 8 dividido 10, menos 0,8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ok? Esto es la desaceleración, por eso el signo negativo, del tramo 3. Muy bien. Luego me pide la posición alcanzada al cabo de los 14 segundos. O sea, en el tiempo final de todo el movimiento. Acá muchos cometen el error de hacer una sola cuenta, de tomar un movimiento de 0 a 14 como si fuese un solo tramo. No, tenés que calcular la posición final a los 2 segundos, la posición final a los 4 segundos y la posición final a los 14 segundos. Vos lo podés ir haciendo por partes y después sumarlo todo, o plantear la ecuación completa considerando esto de que la posición final del primer tramo es la inicial del segundo. La posición final del segundo tramo es la inicial del tercero, y así sucesivamente. En la guía de ejercicios ustedes tienen práctica de este tipo con 2 tramos nada más. Entonces decidí hacer este que es como que puede abarcar más cosas. En el caso de que haya solo 2 tramos, trabajás con los 2, en el segundo termina, se acabó la historia. Bueno, entonces, obviamente que para poder calcular las posiciones necesitaba la aceleración. No puedo sacar una cosa sin la otra. ¿Por qué? Porque
en la ecuación de posición de mRV está la aceleración. Posición inicial más velocidad inicial por variación de tiempo, más 1/2 por la aceleración por la variación de tiempo al cuadrado. Recuerden que esta es la ecuación de posición de mRV y que presenta aceleración, que significa el ritmo de cambio de la velocidad. Vas cada vez más rápido o cada vez más lento. Tu ritmo cambia. Y esto es una ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática, o sea, un polinomio de grado 2, ecuación cuadrática significa que la variable, ¿sí? Acá me pongo en modo matemático, está elevada al cuadrado, se debe a esto. Esto es muy importante decirlo, porque es la única ecuación que vimos hasta ahora que tiene un exponente 2. Y una ecuación cuadrática, su gráfico, más adelante lo voy a dejar como pregunta, ¿cómo sería el gráfico de esta función matemática, de una cuadrática? Bueno, vamos a verlo más adelante. Entonces, otra cosa que siempre debato con ustedes y estos últimos tiempos también, el tema de las fórmulas, ¿no? La velocidad de una MRV es velocidad inicial más aceleración por variación de tiempo. Yo solamente les enseñé estas dos ecuaciones, ¿sí? A sabiendas de que esta ecuación provenía de la que ya trabajamos en la parte anterior, de que la aceleración es la variación de velocidad en el tiempo, ¿no? Entonces voy a decir, son solo tres, en realidad son dos. Con estas dos ecuaciones vos puedes y debes hacer todos los ejercicios de la guía. Yo sé que ustedes a veces se van a YouTube y encuentran fórmulas, sobre todo para la caída libre, el tiro vertical o para sacar el encuentro, lo que sea. Yo no soy partidario de eso porque me parece que con solamente saber dos fórmulas y razonar un poco, tenés que poder hacer todos los ejercicios. Eh, que a vos te den 5 o 6 fórmulas diferentes, a mi forma de ver, es eh, que te estén dando el bife cocinado y que no te permitan, no te den espacio a la reflexión. Sí, esperen que en este momento les miro así, ahí a la cara. No te den espacio al análisis, al planteo físico, al razonamiento. Es, bueno, acá tenés que hacer así, acá tenés que hacer acá, sí, listo. Sería como, ¿y dónde entran ustedes a razonar, a pensar? Por eso solamente enseño las fórmulas básicas y nada más. Esto no quiere decir que no admito otras fórmulas, pero yo te puedo preguntar, bueno, ¿de dónde viene? ¿Qué significa? Y capaz que patinamos. Entonces, acordate de que solamente con estas dos tiene que salir. Y en el caso de los ejercicios, en donde planteo una ecuación y no puedo resolverla, planteo la otra ecuación, lo dije muchas veces. Vos tenés dos ecuaciones, entonces como mucho podés llegar a tener dos incógnitas. Si ves que tenés más incógnitas, significa que algo no estás viendo, algo estás pensando mal, o no estás planteando las dos ecuaciones para resolver por sustitución, por igualación, suma miembro a miembro, resta miembro a miembro, cualquier método matemático que conozcas. Bueno, teniendo en cuenta esto, entonces volvemos a repetir el proceso de los tres tramos. ¿Sí? Vamos a ver si lo podemos hacer de un tirón acá. Voy planteando la ecuación que corresponda según el tramo. En el tramo 1 era una MRV, había aceleración, en el 2 no hay aceleración, entonces eso voy a hacer un MRU, y en el 3 había otra desaceleración. Bueno, entonces, la posición final 1 sería posición inicial, claramente hago que arranque de 0, porque el problema no me da una referencia de qué kilómetro o qué lugar parte el auto, entonces pongo 0. No me dice, sí, perdón, el gráfico me dice que el tiempo inicial es 0, así que acá me queda por la velocidad inicial, lo hago completito, por variación de tiempo, sería tiempo final, que era 2 segundos, menos tiempo inicial 0, ahí podría haber puesto delta t de 2 directamente, más 1/2 por la aceleración, que nos había dado 2,5 metros sobre segundos al cuadrado, por la variación de tiempo al cuadrado, 2 menos 0,2, al cuadrado. Calculadora en mano, ¿sí? Y me va a quedar la cuenta completa. Recuerden el tema de simplificar las unidades, vamos a hacerlo por ser el primer cálculo completo. 3 metros por segundo por 2 segundos, más 1/2 por 2,5 ya lo puedo hacer, y me queda 1,25 metros por segundo al cuadrado, por 2 segundos al cuadrado. Acá hay mucha gente que le pifia con la propiedad de la potencia. El cuadrado afecta tanto al valor, a la parte numérica, como a la parte literal. Se distribuye, propiedad distributiva.
de la potencia, ¿no? Entonces te queda 4 segundos cuadrados. Aparte, razonarlo desde la física. Si no quedasen segundos cuadrados, no podrías simplificar estos de acá abajo. ¿Y cómo me puede dar una posición con unidades de tiempo? Es absurdo. Lo mismo pasa acá. Los segundos se tachan, se simplifican, se están dividiendo. Y el resultado de esta cuenta me voy a quedar 4 por 1,25 más 6. 11 metros. Esa es la posición alcanzada en el tramo 1. 11 metros. Con lo cual, yo lo que voy a hacer es, para seguir el mismo razonamiento, voy a tomar esos 11 metros y ahora me voy a la segunda parte. En la segunda parte es un MRU. Entonces, la posición final 2, esta sería la 1, sería posición inicial más velocidad por variación de tiempo, la ecuación de MRU. ¿Sí? No la escribo, pero ustedes saben que la del MRU es la misma que esta, pero sin la parte de la aceleración. O sea, son los primeros dos términos. Entonces directamente hago el reemplazo, posición inicial 11 metros, más velocidad, que ya sabemos que la velocidad del segundo tramo es 8, lo sacamos del gráfico, por la variación de tiempo. ¿Se acuerdan que iba de 2 segundos hasta 4 segundos? Entonces la variación de tiempo es 2 segundos. 4 menos 2. Tacho los segundos, me queda todo en unidad de metros, obviamente. Hay gente que todavía sigue sumando velocidad con posición, aceleración con tiempo, suman términos que no son semejantes y eso es un error matemático. 2 por 8, 16, 16 más 11, 27 metros. Ahí tengo la posición alcanzada en el segundo tramo, que va a ser la inicial del tercero. Entonces la posición final del tercero es posición inicial. ¿Ven cómo voy conectando los tramos y sale directo? Más velocidad inicial, con el que arranca el tercer tramo, era 8, por variación de tiempo, recuerdo que era 14 menos 4, o sea 10, más un medio por la aceleración, que era negativa y había dado menos 0,8 metros sobre segundos al cuadrado, por 14 menos 10 al cuadrado, 14 menos 4 al cuadrado, perdón, o sea 10 segundos al cuadrado, y esta es toda. Y acá ya se resuelve, o sea, XF3 es la respuesta a todo, porque era la posición alcanzada al cabo de los 14 segundos, como tiempo final. Hago la cuentita rápida, total es lo mismo que el primer tramo, ¿sí? Te queda, bueno, lo voy poniendo por términos así nadie se me pierde, ¿sí? 8 por eso son 80 metros, los segundos se cancelan, recuerden. Y acá me va a quedar negativo porque más por menos, y tenés 100 por menos 0,8 es menos 80 por un medio es menos 40, así que me queda menos 40 metros. Y te queda 80 menos 40, 40. 40 más 27, 67 metros en total. Esta es la respuesta final que había que dar a este problema. ¿Ok? Muy bien. Con esto entonces utilizamos tanto MRU como RV, tanto MRU como MRV, perdón, según los tramos que venimos trabajando. Ahora lo que me pide es la velocidad alcanzada a los 8 segundos de viaje. Voy a terminar el ejercicio 1 y con esto termino la primera parte del video y después la 2. Seguramente lo van a reproducir a velocidad aumentada, así que me quedo tranquilo. Velocidad alcanzada a los 8 segundos de viaje. Bueno, acá tenés que razonar lo siguiente. ¿Dónde estaba el auto a los 8 segundos? ¿Dónde está? Y bueno, 8 está entre 4 y 14. Entonces ahí vos decís, me está preguntando la velocidad en un punto de este tramo, de esta recta. Entonces tengo que utilizar la ecuación de ese tramo. Me tengo que ir al tramo 3. Y me está diciendo que el tiempo final son 8 segundos. Y el tiempo inicial son 4. Y la velocidad inicial son 8. Es 8. Entonces tengo toda la data, porque la aceleración también la tengo. La calculé y nos dio menos 0,8. Entonces con toda esta info me abro una nueva página y respondo a la pregunta C. Utilizando la ecuación de velocidad de MRV, porque estoy en el tramo 3, y hay desaceleración, reemplazo todos los datos
y me va a dar velocidad final es velocidad inicial más aceleración, directamente puedes poner el menos, metros por segundo al cuadrado, por tiempo final menos inicial. ¿Me preguntó a los 8 segundos? Sí. ¿El tiempo inicial es 4 del tramo 3? Sí. 8 menos 4, 4. Bien, acá recordá que se simplifica el cuadrado con el segundos, solo 1, porque segundos al cuadrado es segundos por segundo, se me simplifica una sola letrita, y me queda que la velocidad final es 8 menos 0,8 por 4 es 3, menos 3,2 metros por segundo. ¿Ven? Si no simplifico la unidad no puedo restarlo porque no son semejantes. ¿Sí? Y esto me da dentro de un ratito 4,8. Esa es la velocidad alcanzada al cabo de los 4, mejor dicho, de los 8 segundos totales de viaje. Y por último, la gráfica, las tortuosas gráficas. Bueno, ¿recuerdan cuando acá dije que esto lo iba a retomar después? Bueno, es el momento de sacarlo a flote. Una función cuadrática se representa gráficamente en forma de parábola. Y esto es muy simple de darse cuenta. Es muy simple de ver. ¿Por qué? Porque vos te armas una tabla de valores, por ejemplo. Le doy valores randoms al tiempo, los ubico en una tabla, XY o XT en este caso, y te va a quedar una forma de parábola, parabólica. La forma de la parábola depende, entre otras cosas, de los coeficientes, ABC, como viene en matemática, y en este caso, el que gobierna es A. La que gobierna es la aceleración, porque si la aceleración es positiva, tenemos parábola feliz, como le decimos nosotros, y si la aceleración es negativa, tenemos parábola triste. Y eso es producto del comportamiento de la función, y en todo caso, de vuelta me apoyo en los valores en la tabla de datos y ya está. Si vos vas poniendo sucesivos puntos, sucesivos datos en la tabla, te va dando esta concavidad, si es el coeficiente A positivo, y esta concavidad o convexa, si el coeficiente es negativo. Entonces, vamos con las gráficas. Atentis que acá tenemos 3 tramos. ¿Sí? Y acá el ejercicio me pide graficar la aceleración en función del tiempo y la posición en función del tiempo. Igualmente hubo varios que lo hicieron bien esto. ¿Sí? Esto va a los que no pudieron comprender el tema de los gráficos. Bueno, primero, como siempre, establezco los ejes. Vamos a poner un color llamativo. Las flechitas indicando para dónde crece la variable. ¿Sí? ¿Qué estoy graficando y en qué unidad? Voy a graficar la aceleración en metros por segundo al cuadrado, eso pasa un 9. Aceleración en metros por segundo al cuadrado. Muy chiquitito me quedo. Ahí está, en función del tiempo en segundos. La primera aceleración, primero ubico los puntos importantes del movimiento. Cuándo empezó cada tramo y cuándo terminó. Uno arrancaba en 0, el otro arrancaba en 2, de 0 a 2. El otro era de 2 a 4 y el otro de 4 a 14. Ponele por acá, lo hago a ojo, ¿no? No me voy a poner a contar 14 cuadraditos ni loco. ¿Sí? Lo respeté acá, pero acá no. Entonces, de 0 a 2, la aceleración nos había dado 2,5. ¿Sí? Si querés, acá le podemos poner una escala. 1, 2, 3. Bueno, 2,5 sería por aquí. Clavas el valor y la aceleración en un MRV, ¿cómo es? ¿Cuál es la característica principal del movimiento rectilíneo uniforme variado? Que la aceleración es constante, que no cambia. Entonces, de 0 a 2 tenemos una línea recta constante. ¿Qué pasaba de 2 a 4? El móvil mantuvo su velocidad, no había aceleración, entonces la aceleración vale 0. De 0 a 4 vale 0. ¿Y qué pasó de 4 a 14? Fue frenando, fue bajando su ritmo, la aceleración nos había dado menos 0,8, ¿sí? Que sería aproximadamente por aquí, menos 0,8. También constante, la aceleración no cambia. Si cambia,
cambia de a tramos. Esto se llama función por partes, función a trozos. Y lo que yo siempre agrego en el aula son los puntitos para unir justamente la posición, aceleraciones con tiempo, posiciones con tiempo, ¿no? O sea, a los 2, 2,5, a los 4, menos 0,8 y a los 14, menos 0,8. Acá tengo el gráfico de aceleración. Aceleró, mantuvo, desaceleró. ¿Cómo sería el gráfico de posición? ¿Cómo sería el gráfico de posición? Vamos con una nueva... A ver, vamos a hacerlo acá para que ustedes puedan asociar. ¿Sí? Vamos a correr esto por acá. Me quedó un poquitito, me ha quedado un poquitito más chico, más pequeño, pero bueno. A ver si puedo... Oh, perfecto. Excelente. Volvemos a poner los ejes. En este caso, posición en función del tiempo. Pensá qué unidades tendrían que haber. Bueno, posición lo simbolizamos con la letra X. La posición siempre estuvo en metros. Y el tiempo siempre estuvo en segundos. Y acá hago lo mismo que arriba. Marco el 2. Marco el 4. Por acá. Y marco el 14. ¿Ven? Entonces yo no hago tabla de valores. Yo hago gráficas aproximadas con los puntos, con los valores importantes. ¿Sí? No, no es del todo cualitativo el gráfico, porque hay valores numéricos. Entonces, el móvil arrancó de 0 metros a los 0 segundos. Y ahora tengo que ir a los resultados de antes. ¿Sí? A los 2 segundos habíamos sacado que llegó, esto totalmente a ojo, llegó a 11 metros, me acuerdo. Está acá. 11 metros. Luego llegó a los 27 metros y luego a los 67 metros. Esas son las tres posiciones importantes. Esas son las tres posiciones importantes. Entonces, 11, 27 y... Pará, ¿27 era? 11, 27, 67. Listo. Y acá arriba mandamos el 67. Y ahora hay que unir los puntos, pero pensando los tramos. Primer tramo MRV, parábola. Segundo tramo de MRU, recta. Tercer tramo de MRV, parábola de vuelta. Pero con diferente concavidad, porque una cosa es acelerar y otra es desacelerar. La primera fue, bueno, acá sí voy a hacer un poco de zoom para que pueda trazar mejor. Entonces, primero sería una parábola feliz, ¿sí? Hagan de cuenta que eso es una rama de parábola. Después tuve MRU, o sea que es una recta, hasta los 4, y luego una desaceleración para llegar a los 14, tengo que llegar acá, a los 67. ¿Sí? Tengo que llegar a este puntito. Pero fui desacelerando, entonces la parábola es triste. Una cosa así, aproximadamente, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, 11,2. Vamos a ponerle otro color para que se vea. 11,2, 27,4 y esto, bueno, ya está hecho con rojo, lo marco en verde, 67,14. Y con esto tenemos el ejercicio completito, completito. ¿Está? Entonces, las gráficas describen muchísimo el movimiento, lo que está pasando. Una parábola con esta concavidad te está diciendo que el objeto aceleró. Una recta en posición te está diciendo que siempre fue al mismo ritmo, por eso es una recta. Recorre distancias iguales en tiempos iguales, ese es el concepto de MRU, por eso es recto. Y una parábola con esta concavidad, ya sé que me quedó medio feo el gráfico, pero bueno, lo hice así ahí, al voleo, me está diciendo que cada vez va a menor ritmo, va decreciendo el ritmo que va adquiriendo el auto. Entonces significa que fue frenando. ¿Ok, gente? Con esto cerramos el primer ejercicio. ¿Sí? Vamos a sacarle zoom. Creo que no queda más nada que aclarar. Obviamente, este gráfico es compatible con este gráfico, que también de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 14. ¿Sí? Vamos a cerrar acá este primer video.